incluyo ahí, porque sí, tomé un pequeño café con azúcar. Estamos absorbiendo el azúcar y estamos produciendo insulina. Esa insulina va a llevar el azúcar a los diferentes tejidos. A los diferentes tejidos. Por otro lado, hay otra fuente energética que son los ácidos grasos. Se recurre también, utilizamos no solamente el azúcar que tenemos guardado, sino los ácidos grasos. Estamos también utilizando los que no han desayunado ácidos grasos. Y las personas que se someten a ayuno utilizan ácidos grasos, utilizan el glucógeno almacenado. O sea, continuamente estamos produciendo azúcar. La insulina ayuda a transportar el azúcar, saca el azúcar de la sangre y lo lleva a los tejidos, a las células, favorece la absorción. Y cuando hay un exceso de azúcar, la insulina lo transforma en grasa y lo almacena en grasa. Por eso se dice que la insulina es un almacenador de grasa. Entonces, la insulina solamente producimos cuando introducimos azúcar a nuestro organismo en gran cantidad. La insulina no se produce continuamente. No se produce. Desayunamos, aumenta el azúcar en la sangre, se libera insulina. El azúcar es un estímulo para liberar insulina. Almorzamos, se libera insulina. Cenamos, se libera insulina. La insulina no se libera de manera continua. Imagínense, a las 10 de la mañana, bueno, uno que desayuna, la insulina saca todo el azúcar que se ha absorbido, está en el plasma. La insulina lleva del plasma hacia las células. Imaginen si produciríamos insulina todito el día. Nunca tendríamos azúcar en la sangre, pero necesitamos azúcar en la sangre. No puede transportar todo el azúcar a las células. A las 10 de la mañana, si habría insulina que se produjera en gran cantidad, todo ese azúcar que sacamos de nuestras reservas para el cerebro, etc., no habría azúcar. Entonces, por esa razón, el azúcar tiene que ser regulado. Siempre tiene que haber azúcar, pero no siempre debemos tener insulina. La insulina solamente se produce después de las comidas. Entonces, hay una cantidad de azúcar basal constantemente. Se hacen exámenes de azúcar en ayunas. En ayunas. Y hay un valor. Es matemático casi esto, ¿no? ¿Alguien sabe el valor del azúcar en la sangre? A veces uno sabe porque lo viste en alguna materia o conoce por alguna razón, ¿no? ¿Quién sabe cuánto es el valor del azúcar en la sangre? En ayunas entre 125 a 130, doctor. 125. Se considera, vamos a considerar de 80 a 90 miligramos por decilitro. Se puede llegar hasta 110. Los laboratorios indican hasta 110. Ese es el valor, ¿no? Entonces tienen que saber, hay ciertos valores que los tienen que introducir en su disco duro biológico de manera continua, de tal manera que cualquier momento se saquen esa información, ¿no? Bien. Entonces, de todo esto trata este capítulo. Y para comenzar a hablar de la insulina del glucagón, debemos hacer mención al páncreas. Recuerden ustedes que el páncreas tiene una función digestiva y tiene una función endocrina. La función digestiva lo han visto en el sistema digestivo a través de los acinos pancreáticos
¿no? Los acinos pancreáticos van a formar diversas sustancias enzimáticas que van a vaciar su contenido a través de dos conductos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos conductos para la secreción exócrina o digestiva? El pancreático principal y el accesorio. Exacto, es el pancreático principal, exactamente, y el accesorio, ¿no? Antes, ¿cómo se llamaban estos conductos? Bueno, todavía mantienen algunos el nombre de las personas que investigaron, de las personas que hicieron estudios. ¿Cómo se llaman en base a nombres de los investigadores? ¿Alguien recuerda? De Santorini. Exacto. ¿Y el otro? De Wirsum, ¿no? El de Santorini y de Wirsum. Es igual que el nódulo sinusal. En base a los nombres de los autores, ¿cómo se llama el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular? Eso les pregunto porque algunos libros mantienen, ¿no? esa denominación. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama el nódulo sinusal? El nódulo Katie-Flack. Y el nódulo auriculoventricular, el de Achov-Tawara. Bueno, algunos libros mantienen, ¿no? Algunos nombres, aunque hay una tendencia, como ustedes saben muy bien, a dejar estas denominaciones de autores o epónimos. Bien. Entonces, el páncreas tiene una función digestiva a través de enzimas que sale por estos conductos principal y accesorio, enzimas para digerir las proteínas, las grasas y la glucosa, ¿no? El azúcar, los azúcares en realidad. Y tiene otra estructura para la parte endocrina. Aquí hablamos de los islotes de Langerhans. Estos islotes son los que van a secretar insulina, glucagón, amilina, somatostatina, polipéptido pancreático. Entonces vamos a ver algunas características. Esto es un islote de Langerhans, los islotes pancreáticos. Fíjense, ahí tenemos a los acinos pancreáticos. Son como rueditas, ¿no? Los acinos pancreáticos. Y ahí en la parte central encontramos un islote de Langerhans. Estos islotes están entre una cantidad de 1 a 2 millones. Cada islote tiene 0,3 milímetros de diámetro y está rodeado de capilares. Observen, hay capilares porque su secreción tiene que vaciar a estos capilares. Entonces tenemos los tres tipos de células: alfa, las células beta y las células delta. Cada una de estas células va a secretar diversas sustancias. En el caso de las células alfa van a secretar el glucagón. Las células beta van a secretar la insulina. Las células alfa son las que se encuentran un 25%, ¿no? En cambio, las células beta se encuentran en un 60%. Van a secretar insulina y además otras sustancias, ¿no? La amilina, que vamos a ver luego sus funciones. Las células delta se encuentran un 10%, van a producir la somatostatina. Luego tenemos las células D, o las células PP, que secretan una hormona llamada polipéptido pancreático o péptido pancreático. Fíjense, en todo nuestro cuerpo tenemos funciones contrarias en relación a una sustancia. Es el caso del azúcar, en relación a la insulina. ¿Cuál es la función de la insulina en relación al azúcar? ¿Qué hace tal vez alguien ha captado en base a lo que les había mencionado, qué hace la insulina con el azúcar? Con el azúcar del plasma. Reduce el azúcar en plasma almacenándola en complejos en la célula. Muy bien, eso es lo que hace. Eso tiene que quedar como base para poder estudiar a la insulina. La insulina
saca el azúcar del plasma y lo almacena. El glucagón tiene función contraria. ¿Cuál sería la función contraria del glucagón? Liberar Ok. glucosa a la sangre a partir de las células. Exacto. Saca o estimula a las células para que produzca azúcar y aumente el azúcar en la sangre. Esa es la base fundamental de estas dos sustancias, ¿no? Hay una que aumenta la sustancia, hay otra que disminuye, en este caso, el azúcar, ¿no? Bien, vamos a ver la síntesis y química de la insulina. La insulina se produce a través de una proinsulina que va a formar, que se va a transformar en proinsulina. A ver si tenemos aquí. Aquí no. No, es una cadena. Vamos a poner una lámina después. Es una cadena que está unida por uniones disulfuro, la insulina. Cada vez que se forma insulina, se forma una cadena C. Hay una cadena C. Es muy importante esta cadena C, ya que uno puede estudiar la cadena C porque se produce paralelamente a la insulina. Si no se produce insulina, no se produce la cadena C. Entonces, uno puede estudiar la cadena C y tienes idea de la insulina que se está produciendo, ¿no? Y se puede estudiar la cadena C en pacientes que tienen una diabetes, ¿no? Se estudia la vitamina, que es el péptido C, esta cadena C. Si no hay cadena C, no hay insulina, no se está produciendo insulina. Esto lo vamos a ver en la diabetes tipo 1. Hay dos clases de diabetes. La 1, que es insulino dependiente, y la 2, que es no insulino dependiente. Entonces comenzamos a hablar de una diabetes tipo 1 que se produce porque no hay insulina. Y uno puede estudiar si hay o no hay insulina haciendo un estudio que es mucho más fácil, estudiando la proteína C. Pero hay métodos también para medir la insulina, ¿no? Se mide. O sea, hay dos formas de estudiar la presencia, uno directamente y otra vez del péptido C. Bien. Entonces aquí vamos a ver un esquema de la membrana celular. Al comenzar el tema de endocrino, habíamos visto cómo la membrana celular tiene receptores. Estos receptores se van a unir a las hormonas y van a modificar la membrana celular. Van a modificar aumentando la permeabilidad para diversas sustancias. Entonces, este es el caso de un receptor unido a una enzima. Hemos visto, ¿no?, cómo las membranas celulares tienen proteínas que están en la membrana celular que van a ser receptores, pero internamente se unen a una enzima. En este caso, fíjense ustedes, vamos a ver primero el receptor. ¿Qué tiene el receptor? El receptor tiene dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Observen ustedes aquí. Este es un receptor, todo esto es un receptor. La insulina es solamente esto. Ustedes que ven acá en la parte externa es la insulina. Pero todo esto es una característica del receptor de la membrana celular, que tiene, nuevamente reitero, dos cadenas alfa que están hacia afuera, son las que se van a unir a la insulina. Y las cadenas beta que están en la membrana celular, unidas a una enzima, que es la tirosina sinasa, ¿no? Ambos lados, la tirosina sinasa. Entonces, una vez que se une la insulina a estos receptores que están unidos por uniones disulfuro, fíjense ustedes, la SS son uniones disulfuro. Entonces, se une a la insulina y estas proteínas beta, o esta parte de esta proteína, que es una porción beta, se fosforila. El proceso de fosforilación
va a activar la tirosinasa. Esta tirosinasa también se va a fosforilar y va a activar a este conjunto de enzimas, ¿no?, llamado sustrato del receptor de insulina, fosforilación de enzimas. Esta fosforilación de enzimas activa enzimas. ¿Y qué hacen estas enzimas? Van a hacer todas estas funciones. Tenemos una primera función. Miren, la glucosa va a entrar a la célula. Todo esto está produciendo la insulina. Ingresa la glucosa hacia las células, se activa la síntesis de proteínas, la síntesis de grasa, la síntesis de glucógeno, se activa los genes en el núcleo. Estas son las funciones de la insulina. Reitero, se une a un receptor formado por porciones alfa, beta, unidas a una enzima. Cuando está unida esta enzima está inactiva, pero una vez que se une a la insulina, se activa por un fenómeno de fosforilación. Todo es fosforilación, ¿no? Entonces aquí está describiendo todo, ¿no? Lo que les he mencionado, los receptores alfa hacia el exterior, la IRS, que son receptores de insulina. Receptores de insulina son estos diferentes receptores, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, todo esto hemos mencionado, está en la membrana celular, todo lo que realiza. Bien, vamos a empezar a ver con más detalle el efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, en la introducción les había mencionado lo que es la insulina. Vamos a recapitular algunos aspectos. Después de consumir hidratos de carbono, la glucosa absorbida hacia la sangre induce la secreción rápida de insulina. Ya les he dicho, ustedes, los que han desayunado, los que hemos desayunado, hemos consumido azúcar, y ese azúcar está siendo absorbida y ya se está liberando insulina. Se está liberando para sacar ese azúcar del plasma y llevarlo a las células. La insulina provoca la captación rápida de glucosa por todos los tejidos del cuerpo, sobre todo músculo, tejido adiposo e hígado. Vamos a ver el comportamiento del músculo en relación al azúcar. Miren, durante gran parte del día la energía utilizada por el tejido muscular, ustedes saben muy bien que estamos con una actividad muscular constante, ¿no? Hacemos actividad muscular al caminar, al hacer nuestras actividades, diversos movimientos, y necesitamos energía. ¿Y de dónde obtenemos energía? De los ácidos grasos. El músculo tiene una reserva de glucógeno internamente, lo guarda, el azúcar como glucógeno, la glucosa. Sin embargo, lo tiene en reserva, mientras tanto utiliza de los ácidos grasos. Todo es, por eso alguna vez han debido escuchar, somos pura energía. Nos alimentamos para producir energía. Somos pura energía. Entonces el músculo necesita energía y lo saca de los ácidos grasos. Miren, cuando ustedes introducen azúcar a su cuerpo, en este momento los que hemos desayunado, estamos liberando insulina y el músculo está utilizando ese azúcar gracias a la insulina, especialmente en el músculo en reposo. Está utilizando ese azúcar y lo está guardando. Ahora, cuando uno hace ejercicios, no, de pronto ustedes a las 10 de la mañana pueden hacer ejercicios. Pero a las 10 uno no desayuna 8 de la mañana, 10 de la mañana, no come en cualquier momento, ¿no? Entonces, en ese momento necesitamos energía en el músculo.
mucho más de lo habitual si estamos haciendo una actividad muscular. La característica es que el músculo absorbe azúcar no con ayuda de la insulina, sino por efecto de un transportador de glucosa 4, llamado GLUT4. Este facilita la difusión de glucosa en la célula. Fíjense que en esos momentos necesitamos azúcar, pero no recurrimos a la insulina porque no estamos produciendo insulina. No hay el estímulo de glucosa en gran cantidad. Entonces recurrimos a otro. Fíjense, el músculo consume mucha glucosa en las horas siguientes a las comidas por acción de la insulina. O sea, en el músculo tenemos diferentes formas de absorción de azúcar. Uno es con la insulina, otro es sin la insulina. Bien. Cuando existe un exceso de azúcar en este momento, uno desayuna, ha consumido azúcar, ese azúcar el músculo lo guarda como glucógeno. Depósito de glucógeno en el músculo y que luego lo va a liberar de acuerdo a los requerimientos energéticos. A veces se hacen actividades anaeróbicas, entonces vamos a utilizar el azúcar y paralelamente se va a liberar el ácido láctico cuando no hay oxígeno. Hemos visto en el músculo cómo el azúcar debe pasar al músculo, con la insulina, sin la insulina, en actividad, sin actividad. Vamos a ver ahora en relación al hígado. El hígado también va a depender de la insulina. Nos hemos alimentado en base a azúcar, inmediatamente la insulina no solamente está llevando azúcar al músculo, sino también al hígado. Y cuando no nos estamos alimentando a eso las 10, 11 de la mañana, entre las comidas, a esto se llama interprandial, en periodos interprandiales, ¿no? Empieza a bajar el azúcar y empieza a transformarse ese glucógeno otra vez en azúcar. Se tiene que evitar que la glicemia descienda demasiado. Siempre tiene que haber azúcar, ya les he mencionado, en el plasma, siempre. Nuestro cerebro utiliza continuamente azúcar. No requiere de la insulina para absorber el azúcar. Bien. La insulina favorece la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos. Entonces ya les había indicado que cuando el hígado llega a almacenar el azúcar y llega a un tope, ese azúcar en exceso se va a transformar en grasa. Una persona comiendo solo hidratos de carbono puede engordar. Puede engordar. Por otro lado, la insulina inhibe la gluconeogenia. ¿Qué es la gluconeogenia? ¿Quién sabe qué es la gluconeogenia? Formación de formación de glucosa a partir de componentes que no son hidratos de carbono. Exactamente, esa es la gluconeogenia, no se olviden. La gluconeogenia es la formación de azúcares, por eso la palabra neo significa nueva formación, neo es nuevo, ¿no? A partir de sustancias que no son azúcares, en este caso los aminoácidos. Entonces, si la insulina está llevando azúcar al hígado, no tiene por qué formar azúcar, tenemos ya azúcar. Entonces se inhibe, esa es la función, a veces en el examen se les pregunta, la insulina inhibe o estimula la gluconeogenia. Inhibe la gluconeogenia. Y por consiguiente, reduce la liberación de aminoácidos del músculo y de otros tejidos.
O sea, no tiene por qué liberar aminoácidos porque no necesita el cuerpo. Bien, hemos visto. La insulina no participa sobre el cerebro para que se absorba el azúcar. Las células encefálicas son permeables a la glucosa y pueden aprovecharla sin intermediación de la insulina. No necesita el cerebro. Si el azúcar hemos indicado que está entre 80 hasta 110 miligramos, cuando baja de 20 a 50 miligramos por 100 ml, siempre es por 100 ml o por decilitro, hay síntomas de shock hipoglicémico. Fíjense, ya se produce un shock. Esto ocurre a veces cuando la persona tiene un exceso de producción o ha utilizado un exceso de insulina que se inyecta. Ustedes saben bien, hay personas que con la diabetes 1 se inyecta insulina y hay un exceso de liberación. O una persona que está produciendo un exceso de insulina le va a bajar el azúcar. Existen tumores que producen insulina en exceso. Entonces esto saca el azúcar del cuerpo y la persona entra en shock. Bien, vamos a ver sobre el efecto de la insulina sobre las grasas. Ya les había mencionado, ¿no? Un efecto de la insulina es transformar o formar grasa en el cuerpo. Si faltara insulina, a largo plazo, ¿no? La falta de insulina puede provocar aterosclerosis marcada y dar problemas de infartos de miocardia, accidentes cerebrovasculares, accidentes vasculares. Ese es el riesgo, ¿no?, de las personas que tienen diabetes. Bien, la insulina favorece la síntesis y el depósito de lípidos. En líneas generales ya hemos mencionado esto, ¿no? Que el azúcar, cuando la persona consume mucho azúcar, al final ese exceso de azúcar se transforma en grasa. También por esta razón a la insulina se la conoce como ahorradora de lípidos, ¿no? Ahorra lípidos. Recuerden ustedes que la hormona del crecimiento se la conoce como ahorradora de proteínas. Al final vamos a hacer un resumen, ¿no? Les había mencionado cómo todas estas hormonas actúan sobre los hidratos de carbono, grasas y proteínas, ¿no? Aquí estamos viendo cómo la insulina actúa y ya hemos visto sobre los azúcares, ahora estamos viendo sobre las grasas. Entonces, los ácidos grasos para su formación siguen tres vías. Tenemos una primera vía. La insulina acelera el transporte de glucosa hacia los hepatocitos. Cuando el azúcar repasa su capacidad de formar glucógeno entre 5 a 6%, esto se debe transformar en grasa. Entonces, la glucosa se va a degradar a piruvato por la acción glucolítica, se forma la acetilcoenzima A y esta es la base para la síntesis de ácidos grasos. Esta es la primera vía. La segunda vía es con el ciclo del ácido cítrico. Entonces, cuando hay un exceso de azúcar, este se va a transformar en iones isocitrato y esto en malonilcoenzima A. La malonilcoenzima A es también una etapa para formar ácidos grasos. Y finalmente tenemos otra vía de formar las grasas, ¿no? Los ácidos grasos que sintetiza el hígado para formar triglicéridos. Estas grasas que se forman en el hígado se van a movilizar y se van a dirigir a diversas sustancias de los tejidos grasos para almacenarse. Y para esto debe inactivarse una enzima que es la lipasa. La lipasa es una enzima que destruye las grasas, hidroliza los triglicéridos depositados en los tejidos adiposos. Entonces la insulina tiene que inhibir a la lipasa para que se almacene como grasa. La insulina fomenta el transporte de azúcar hacia las células adiposas para que se formen, ¿no? Inicialmente el alfa-glicerofosfato. Este alfa-glicerofosfato que viene de los azúcares
va a formar el glicerol que se va a unir a los ácidos grasos y de esta manera se van a formar también las grasas. Entonces, otras maneras. ¿Qué pasa si hay una deficiencia de insulina? La deficiencia de insulina aumenta el uso de la grasa con fines energéticos. Esto es lo que ocurre en las personas que tienen diabetes. No están utilizando la glucosa para producir energía. Entonces tienen que degradar las grasas para usarlo como energía. Pero esto es un fenómeno también fisiológico, ¿no? De pronto es anormal porque es en exceso en realidad en la diabetes, pero en los periodos interprandiales, ya les he dicho que el periodo interprandial es el periodo donde no hay producción de insulina, porque el azúcar que uno consume es un estímulo para producir insulina. A las 10, 11 de la mañana no hay azúcar en la sangre en mayor cantidad. Entonces el cuerpo está recurriendo a las grasas para producir energía, ¿no? Y esto va a hacer que nosotros continuamente utilicemos energía. Ya les he dicho, el cuerpo no puede estar sin energía. Continuamente debe sacar energía. Pero este proceso se va a agravar en el caso de las personas con diabetes, ¿no? Porque en la diabetes no hay insulina, entonces hay un exceso de consumo de movilización de grasa. El déficit de insulina seguimos viendo, ¿no? Cómo disminuye produce lipólisis de la grasa que está almacenada y se liberan ácidos grasos hacia los diferentes tejidos, activando esa enzima que es la lipasa que hidroliza las grasas, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Va a aumentar el colesterol y los fosfolípidos en la sangre. Tal como dice acá, el déficit de insulina aumenta las concentraciones plasmáticas de colesterol y de fosfolípidos. Esto va a provocar diversas enfermedades por el acúmulo de grasa, es decir, va a provocar la aterosclerosis en los diabéticos. Y esto va a generar una cetosis y una acidosis en el cuerpo. Se van a formar sustancias como el ácido acetoacético, el ácido beta-hidroxibutírico. Esto va a formar cuerpos cetónicos y va a generar cetosis en el organismo. Bien, pasamos a ver a las proteínas. Entonces estamos viendo cómo la insulina actúa sobre los hidratos de carbono, actúa sobre las grasas, almacenando las grasas, y cuando no hay insulina se movilizan las grasas y se produce cetosis en el cuerpo. Ahora vamos a ver la insulina sobre el metabolismo de las proteínas. La insulina favorece la síntesis de proteínas. Por eso una persona que tiene diabetes, al final comienza a perder las proteínas por su cuerpo, ¿no? Un ratito. Empieza a perder proteínas por su cuerpo, ¿no? Y cuando no hay insulina. Entonces, ¿qué hace la insulina? Facilita la síntesis y el depósito de proteínas. Para que se sintetice proteínas, ustedes ya conocen, primero, tiene que haber los aminoácidos, o sea, la insulina favorece el transporte de aminoácidos al interior de las células. Así como favorece el transporte de glucosa hacia las células, también favorece el transporte de aminoácidos, porque cuando nosotros nos alimentamos con proteínas, esas proteínas tienen que digerirse y tienen que transformarse en aminoácidos. Estos aminoácidos, ¿no? Recuerden ustedes los diferentes aminoácidos que existen en el cuerpo, hay esenciales, no esenciales, etcétera. Es la materia prima para producir proteínas. A partir de esto, nuestro cuerpo va a sintetizar sus propias proteínas. Y para sintetizar tiene que haber una información del núcleo, no a través del DNA, el ARN, el RNA que va hacia los ribosomas van a ensamblar en base a esos aminoácidos que están entrando a las células, van a sintetizar proteínas. Por otro lado, dentro del hígado
ya esto ya hemos mencionado, ¿no? La insulina disminuye el ritmo de la gluconeogenia. Reduce la actividad de enzimas que van a formar nuevos azúcares, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay un descenso de la insulina? Hay un descenso de las proteínas y el incremento de aminoácidos en el plasma. Cuando falta insulina, el depósito de proteínas se interrumpe por completo. No hay transporte de aminoácidos hacia las células. Aumenta el catabolismo proteico, los cuales, al haber catabolismo proteico, van a haber muchos aminoácidos en el plasma. Ya no existe la insulina para llevar esos aminoácidos hacia las células. Y estos aminoácidos, en parte, pueden ser utilizados como fuente energética también, ¿no? A través de la gluconeogenia. Entonces, una diabetes intensa, la persona va a tener debilidad porque sus músculos se están destruyendo. La hormona del crecimiento lo hemos visto que actúa de manera sinérgica con la insulina. Ambos van a estimular el crecimiento de la persona. Cada uno por su lado no hacen crecer de manera adecuada. La combinación de ambas hace crecer a la persona. Como dicen, miren, la combinación de ambas induce un crecimiento espectacular, o sea, lo normal. De lo contrario, si no se produce insulina, pero sí se produce un crecimiento, la persona crece, pero poco. De igual manera, al contrario, si no hay hormona de crecimiento, no crece obviamente la persona, puede desarrollar algo, pero es necesario que estén las dos. Bien, aquí tenemos el control de la secreción de insulina, las sustancias que van a estimular la producción de insulina y las sustancias que van a bajar. Aquí tenemos, fíjense, la producción o la cantidad de azúcar en la sangre en ayunas de 80 a 90. Aquí les dan un promedio, pero vamos a ver cómo puede ir hasta 110. ¿No? El ritmo de secreción de insulina es mínimo del orden de 25 nanogramos por minuto por kilogramo. Entonces podemos medir, se mide la insulina. Cuando la persona tiene diabetes hay que medir la insulina. Otra forma de medir la insulina es midiendo la proteína C, ¿no? Pero directamente medimos la insulina, puede ser en esa cantidad. Cuando uno se alimenta, de inmediato se mide la insulina y puede aumentar de 10 veces en 35 minutos. Aquí tenemos los estímulos para la producción de insulina, ¿no? Aumento de la glicemia, eso sabemos muy bien, los ácidos grasos, los aminoácidos, hay hormonas que van a estimular, el glucagón también va a estimular en caso de que se requiera, ¿no? Porque sabe muy bien que el glucagón aumenta el azúcar. Al aumentar, necesitamos insulina para transportar hacia el interior, entonces también va a estimular. Hay un estímulo parasimpático con acetilcolina, ¿no? La resistencia a la insulina, ¿no? También va a estimular. Aquí tenemos la disminución, cuando baja el azúcar, el ayuno, la somatostatina, la actividad alfa-adrenérgica y la leptina, ¿no? Son sustancias que disminuyen. Bien. Aquí tenemos una gráfica de cómo la secreción de insulina está en relación a la producción de azúcar. ¿No? Está en relación. Fíjense, cuando la concentración de azúcar, cuando la secreción de azúcar llega en torno a los 100, ¿no? Ahí estaría la producción basal de insulina, pero aumenta el azúcar y también paralelamente aumenta, ¿no? Y puede aumentar hasta 400, 500 veces cuando la insulina aumenta 20 veces, miren, hasta 400. Bien. Entonces hemos visto que los estímulos para producir insulina son los aminoácidos, especialmente dos aminoácidos, la quinina y la insulina. Ya hemos visto las hormonas gastrointestinales en este cuadrito,
¿no? Como las hormonas, la gastrina, colecistocinina, secretina también van a estimular. Aquí está mencionando lo mismo, como esas hormonas van a estimular la producción de insulina. Bien. Vamos a ver el glucagón y sus funciones. El glucagón, tal como les había indicado, es una hormona secretada por los islotes del Langerhans en su porción alfa, ¿no? Es una hormona hiperglicemiante. Cuando la presencia del azúcar en la sangre se llama glicemia. Glicemia. Hemia es sangre, glicemia, azúcar o glucemia, algunos mencionan, pero más se utiliza como glicemia o glucemia, es lo mismo, ¿no? Hiperglucemiante. El hiperglucemiante significa que está aumentada el azúcar y cuando está bajado, hipoglucemiante, ¿no? Entonces, el efecto del glucagón es contrario a la insulina, baja el azúcar. El glucagón va a aumentar el azúcar, ¿no? Como efecto contrario, como les decía, a la insulina. ¿Cómo aumenta? A través de la glucogenólisis. ¿Qué es glucogenólisis? Es ruptura del glucógeno para formar unidades de glucosa. Y la gluconeogenia, aumento del azúcar a partir de sustancias que no son azúcares, ¿no? Bien, entonces aquí estamos viendo cómo el valor normal del azúcar, si este baja en torno a su valor normal de 90, entonces aumenta la producción de glucagón, ¿no? Y si alguno de ustedes no ha desayunado, tiene que haber glucosa en la sangre. Entonces se estimula la producción de glucagón. El glucagón va a fragmentar el glucógeno en glucosa y se libera a la sangre, ¿no? Bien. El incremento de glucemia hasta valores de hiperglucemia reduce el glucagón del plasma, ¿no? Entonces el efecto contrario. También el glucagón es estimulado por aminoácidos, como en este caso tenemos la alanina y la arginina. Estimula la secreción del glucagón. En el ejercicio se estimula el glucagón. Un ejercicio agotador cuadriplica o quintuplica la concentración de glucagón. Bien. Ahora pasamos a ver la somatostatina. La somatostatina, que se produce por las células delta de los islotes del Langerhans, ¿no? Va a ser estimulada por la glicemia, los aminoácidos, los ácidos grasos, también hormonas van a estimular, ¿no? Tiene efectos inhibidores la somatostatina, que reduce la secreción de insulina y de glucagón. En realidad la somatostatina va a regular el funcionamiento de la insulina y el glucagón. Va a reducir la motilidad del estómago, el duodeno y la vesícula biliar. Y va a disminuir la absorción en el tubo digestivo. Hemos visto la somatostatina en la hormona del crecimiento, que tiene un efecto inhibidor. Es esa misma somatostatina, es químicamente similar a esa somatostatina, ¿no? Aquí estamos recordando, ¿no? Es la misma sustancia que la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, secretada en el hipotálamo, que suprime la secreción de la hormona de crecimiento, ¿no? Bien. Vamos a ver un resumen de la regulación de la glicemia. Entonces, la glicemia tiene que estar entre 80 a 90 miligramos. Sin embargo, vamos a ver cómo es el promedio que se utiliza, ¿no? Puede llegar hasta 110, ¿no? Los que hemos desayunado, en este momento nuestro azúcar no está entre 80 y 90. El que no ha desayunado, su azúcar está entre 80 y 90. Nosotros que hemos desayunado, nuestro azúcar está en este momento entre 120 y 140. Ha subido. Por eso que el azúcar se hace siempre en ayunas. Yo he desayunado, si en este momento me hacen mi azúcar, no va a ser 80, 90, va a ser 120, 140. En las primeras horas después de una comida, ¿no?
Por eso que reitero, se hace en ayunas, ¿no? Entonces, se tiene que mantener el azúcar en la sangre, les he repetido en diferentes momentos de la exposición de este tema. Durante un ayuno prolongado, si alguien no consume, alguna vez ustedes tal vez han ayunado, una vez uno ayuna, no tomas desayuno, porque tienes muchas actividades y te quedas sin introducir sustancias nutritivas al cuerpo hasta el mediodía. Entonces ahí necesitamos azúcar en nuestra sangre. Tal vez alguien de ustedes está apurado, va a terminar su clase y tiene que hacer alguna actividad y va a salir corriendo a su actividad y no va a desayunar hasta el mediodía. Eso ocurre generalmente cuando hay clase, no hay que ir a las aulas, etcétera, ¿no? Pero con esto de la virtualidad, yo creo que vamos a seguir con esto. Las prácticas sí, en el futuro se volverá, pero la virtualidad ha llegado a la educación y pienso que se va a quedar sobre todo en las partes teóricas, ¿no? Bien, entonces necesitamos azúcar continuamente. Entonces el hígado es un amortiguador. Recuerden, un amortiguador es aquel que evita que haya subidas o bajadas excesivas de una sustancia, en este caso el azúcar. Es el hígado que va continuamente a estar dando azúcar. Y la insulina y el glucagón también son amortiguadores. Son los que van a dar un equilibrio, ¿no? También otras situaciones, el sistema nervioso simpático. La adrenalina secretada por las glándulas suprarrenales aumenta la liberación de azúcar por el hígado, ¿no? Si tienes que ir a alguna actividad, imagínate, antes era peor, ¿no? Tienes que dar examen, estás hasta las 8 en clase, si tienes un examen a las 8:15, resulta que la clase se prolonga hasta 8:10, sales corriendo, liberas adrenalina. Y tu cuerpo necesita azúcar, entonces la adrenalina está estimulando la producción de azúcar. Por eso que también es un amortiguador. Entonces, el hígado es un amortiguador, la insulina y el glucagón, el sistema nervioso simpático a través de la adrenalina. También la hormona del crecimiento y el cortisol. Cuando estás estresada, estás liberando glucocorticoides, como hemos visto. Necesitas. Bien. Entonces, es importante regular el azúcar, la glucemia en nuestro cuerpo, porque hay células como el encéfalo, la retina y el epitelio germinal en las gónadas. Necesitan energía, ¿no? Es importante mantener una glicemia dentro de valores suficientes para nutrir a estos tejidos. Fíjense, estos tejidos necesitan continuamente azúcar, ¿no? Fíjense, vamos a ver esta frase que hemos reiterando, ¿no? De manera frecuente en diferentes momentos. Mire, conviene que el páncreas no secrete insulina en esta fase, ya que de otro modo la escasa cantidad de glucosa disponible pasarían al músculo y otros tejidos periféricos y privarían al encéfalo de su fuente de nutrición. O sea, los que no han desayunado en este momento tienen azúcar en la sangre que su encéfalo está utilizando, la retina está utilizando. ¿Qué pasa si libera insulina en exceso? Va a sacar ese azúcar de esta persona que no ha desayunado y su azúcar ya no va a ser 80, 90, va a bajar. Y eso le va a afectar a su cerebro. Eso ocurre con las personas que tienen diabetes, ¿no? Hay un exceso de producción. Ahora, hay dos tipos de problemas con el azúcar. Uno es un tumor insulínico, que se produce insulina en gran cantidad. Entonces saca el azúcar. Y otro es cuando en una persona que tiene diabetes te inyectas insulina en exceso, no regulas. No hay mucho azúcar y tienes mucha insulina. Empieza a sacar toda la insulina, todo el azúcar de la sangre. Entonces empieza a entrar en shock. Yo conocí personas
que se llevan azúcar como pastilla. No había un colega, bueno, que falleció, era un docente de la universidad, manejaba su auto y tenía una botella de Coca-Cola ahí. Se había inyectado en la mañana insulina porque desayunó, etc. Pronto esa insulina empezaba a bajar y alguna vez decía, me estoy sintiendo mal, abría su Coca-Cola y tomaba de inmediato, porque si no entra en shock, ¿no? Por un exceso de la pérdida. Entonces de esta manera controlaba. Bien. Ahora, ¿qué hace el azúcar en exceso en el cuerpo? Entonces aquí hemos indicado, ¿no?, cómo es importante que se regule el azúcar. No, pero hay otros momentos cuando existe un exceso de azúcar. El azúcar tiene un efecto osmótico. Tiene un efecto osmótico. Si hay mucha azúcar, ustedes saben que la persona orina bastante. Y este es un dato de los diabéticos. Van a orinar en exceso, ¿no? Y al orinar en exceso también, como acá dice, ¿no? La glucosa puede ejercer una presión osmótica, saca líquido del cuerpo y hace que la persona se deshidrate, ¿no? Si es en exceso el azúcar, va a provocar una diuresis osmótica, orina bastante. Y también así le va a producir mucha sed. Y también ya hemos mencionado cómo en la glicemia las personas que tienen problemas del azúcar, hay tendencias por esto de la aterosclerosis a tener problemas vasculares, problemas cardíacos, etc. Bien, todos estamos en el tope de la hora. En la siguiente clase vendremos 2 tipos de diabetes, ya hemos ido mencionando, la diabetes tipo 1, tipo 2, y la prueba de intolerancia o de tolerancia a la glucosa, ¿no?, para ver cómo se hace esta prueba. Y la siguiente sería nuestra última clase. Vamos a hacer un cuadro de cómo estas hormonas actúan en estas sustancias fundamentales de la alimentación: hidratos de carbono, grasas, proteínas. Y terminamos con las glándulas paratiroideas, la vitamina D. Muy bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego.